Historias extraordinarias. Hoy te presentamos. Millonario mujeriego contrata a una mujer para que sea su guardaespaldas. Gabriel Álvarez, a sus 35 años, era todo lo que el mundo aspiraba a ser, un millonario exitoso, dueño de una compañía global que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces. Su nombre figuraba en las revistas de negocios, sus decisiones marcaban tendencias en el mercado, y su vida parecía el sueño de cualquier hombre que buscara poder y reconocimiento. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, existía una verdad menos brillante que Gabriel mantenía cuidadosamente oculta. La soledad, una constante silenciosa, lo envolvía en los momentos en que los aplausos cesaban y las luces de las cámaras se apagaban. Su vida, aunque rodeada de lujo y admiración, estaba vacía de las conexiones profundas que alguna vez pensó alcanzar. Sentado en su oficina en uno de los rascacielos más altos de la ciudad, Gabriel observaba la vista panorámica desde su enorme ventana. A su lado, un sobre de color marfil yacía abierto sobre el escritorio de caoba, revelando una invitación a una exclusiva gala de la alta sociedad. No era la primera vez que lo invitaban a eventos de tal magnitud, pero esta vez había algo más. En las últimas semanas, había recibido amenazas anónimas, advertencias veladas que insinuaban un posible secuestro. Sabía que las amenazas eran parte del precio por ser una figura pública, pero esta vez parecían más serias, más personales. La gala no permitía guardaespaldas, necesitaba un plan. Fue entonces cuando pensó en la solución perfecta, una guardaespaldas que pudiera pasar desapercibida, alguien que pudiera protegerlo sin levantar sospechas. Quería a alguien capaz, discreto y con la habilidad para enfrentarse a cualquier amenaza sin dejarse llevar por el miedo. Ante la solicitud de Gabriel a su equipo de seguridad para la búsqueda de alguien con el perfil requerido, le fueron entregados varias propuestas, entre ellas, la de Sofía. Sofía, de 30 años, era una mujer fuerte, decidida, y con una reputación impecable en el mundo de la seguridad privada. Había trabajado en múltiples misiones de alto riesgo, demostrando que no solo era capaz físicamente, sino también psicológicamente. A lo largo de su vida, había aprendido a no confiar fácilmente en los demás, había enfrentado traiciones y desilusiones que endurecieron su carácter, convirtiéndola en una profesional implacable. Era conocida por su inteligencia aguda, su habilidad para prever riesgos y, sobre todo, por su capacidad para mantener la calma bajo presión. El día que Sofía recibió la llamada de Gabriel, no dudó en aceptar el trabajo. Había oído hablar de él, sabía que era un hombre acostumbrado al control absoluto, alguien que no dejaba que otros dictaran las reglas. Pero Sofía no era una mujer que se intimidara fácilmente. Si algo la caracterizaba, era su capacidad para mantener su independencia, incluso frente a los hombres más poderosos. Su mirada, siempre serena y calculadora, revelaba a alguien que estaba acostumbrada a tomar decisiones rápidas y firmes. Cuando Sofía entró a la oficina de Gabriel para su primera reunión, ambos intercambiaron una breve mirada que lo decía todo. Gabriel, con su porte imponente y su traje perfectamente ajustado, la observó con curiosidad. No era la típica guardaespaldas, su elegancia y compostura, aunque discretas, no pasaban desapercibidas. Y aunque Sofía sabía que Gabriel era un hombre atractivo, no se dejó influenciar por ello. Para ella, este era solo un trabajo más, una misión que debía cumplir con la misma precisión y dedicación que todas las demás. Sofía había llegado puntual, como esperaba de alguien de su calibre. Su entrada fue silenciosa, pero su presencia inmediatamente captó la atención de Gabriel. Llevaba un conjunto formal, sobrio pero elegante, con un traje negro que resaltaba su porte profesional y su confianza innata. Su cabello castaño estaba recogido en un moño pulcro, y sus ojos oscuros, intensos y calculadores, se movían con discreción por la oficina.
observando cada detalle con la precisión de alguien acostumbrada a evaluar riesgos en cualquier entorno. A pesar de la formalidad de su atuendo, había algo en su presencia que irradiaba una feminidad contenida, algo que no pasó desapercibido para Gabriel, aunque lo ignoró de inmediato, recordándose que esto era un asunto estrictamente profesional. «Gracias por venir tan pronto», dijo Gabriel, rompiendo el silencio, mientras señalaba la silla frente a su escritorio. Su voz era firme, pero había una nota de urgencia apenas perceptible en su tono. Sofía tomó asiento, cruzando las piernas con una gracia natural. «Es un placer», respondió ella con voz firme, pero sin excesos. Su tono era neutral, controlado, mostrando la compostura que la situación requería. A pesar de la calma aparente, había una energía palpable en el aire, una atracción subterránea que ambos sintieron desde el primer instante, pero que eligieron ignorar. Ambos estaban demasiado enfocados en sus roles para permitirse ser vulnerables ante la otra persona. Gabriel, consciente de la fragilidad que le generaba tener que depender de alguien para su seguridad, y Sofía, con años de experiencia en el campo, sabía que cualquier distracción, por mínima que fuera, podría costarle caro. «He recibido amenazas recientes y necesito protección. Próximamente debo asistir a una gala, donde no permiten el acceso a personal de seguridad. Por eso quiero a alguien con tu perfil, que se haga pasar por mi acompañante», explicó Gabriel con seriedad. «Nadie debe sospechar nada. Tienes que estar preparada para cualquier eventualidad». Sofía lo observó atentamente, analizando cada palabra, cada gesto. Sabía que Gabriel no era un hombre acostumbrado a pedir ayuda. Pero también podía ver que había algo más detrás de su petición, un temor velado, una vulnerabilidad que quizás ni él mismo reconocía. «Entiendo», respondió Sofía con calma. «Haré mi trabajo de manera discreta, pero necesito acceso a todos los detalles sobre las amenazas y la seguridad del evento. Nada puede quedar a la improvisación». «Por supuesto. Tendrás todo lo que necesites», dijo Gabriel, sin levantar la vista. Sabía que ella era la mejor en su trabajo, y en cierto modo, eso lo tranquilizaba. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. No era solo la posibilidad de un ataque, sino la presencia inminente de alguien que no esperaba ver, Victoria, su ex prometida. La idea de cruzarse con ella en la gala, con todo el dolor y la incomodidad que esa situación traería, lo atormentaba casi tanto como las amenazas anónimas. Pero ese detalle, por ahora, no lo mencionaría. «Exacto. La seguridad es mi prioridad, pero necesito que nadie sospeche. Por eso te he llamado», dijo Gabriel, mirando por fin a Sofía directamente a los ojos. «Quiero que me acompañes a la gala, pero no como mi guardaespaldas. Necesito que finjas ser mi pareja». El silencio que siguió fue casi palpable. Sofía no se sorprendió, había anticipado una propuesta de esa naturaleza, de hecho, era la única opción lógica dadas las circunstancias. Sin embargo, la idea de compartir un evento tan personal con Gabriel la hizo dudar por un segundo. No era una mujer que se dejara intimidar por el poder o el dinero, pero la cercanía emocional que implicaba aquella tarea añadía una capa de complejidad que no había previsto. «Puedo hacerlo», respondió ella, sin titubeos, tras una breve pausa. «Si vamos a mantener la fachada, todo debe parecer creíble». Gabriel asintió, impresionado por la frialdad con la que Sofía abordaba la situación. Había esperado cierto recelo por parte de ella, pero no una seguridad tan contundente. Eso, más que cualquier otra cosa, lo convenció de que había tomado la decisión correcta al contratarla. «Confío en ti», dijo, y al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que lo decía en serio. Era raro para él, alguien acostumbrado a depender únicamente de sí mismo, pero había algo en Sofía que le inspiraba confianza. Sofía lo miró con una leve inclinación de cabeza,
aceptando la confianza depositada en ella sin necesidad de palabras innecesarias. En su mundo, los elogios no eran comunes, y tampoco los esperaba. Pero algo en la forma en que Gabriel la miraba hizo que por un instante, muy breve, se sintiera vista de una manera distinta, no solo como una profesional implacable, sino como una persona con capacidades únicas. «Organizaré todo para que el evento transcurra sin problemas», añadió Sofía. «Nadie sospechará». Gabriel la miró de nuevo, esta vez con una sonrisa apenas perceptible en el borde de sus labios. Quizás fue el tono confiado en la voz de Sofía o la manera en que su presencia llenaba la habitación con una calma inquietante, pero por primera vez en semanas, Gabriel sintió que la situación estaba bajo control. «Perfecto», dijo. «Nos veremos la noche de la gala». Sofía se levantó, extendiéndole la mano en un gesto profesional que Gabriel correspondió. Pero cuando sus manos se encontraron, hubo un breve instante en el que ambos parecieron retener el contacto por un segundo más de lo necesario. Fue un momento fugaz, casi imperceptible, pero lo suficiente para que ambos lo notaran, aunque ninguno de los dos lo mencionara. Cuando Sofía salió de la oficina, Gabriel se quedó observando la puerta cerrarse lentamente detrás de ella. Sintió que algo había cambiado en ese instante, algo que no podía definir con claridad, pero que lo mantenía pensativo. Por su parte, Sofía caminó con la misma seguridad con la que había entrado, pero dentro de ella, una pequeña chispa de duda comenzaba a encenderse. Sabía que debía mantener la distancia, pero también sabía que esa gala sería mucho más que una simple misión. Gabriel observaba la ciudad desde su oficina, pero su mente estaba en otro lugar, repasando una y otra vez el encuentro con Sofía. A lo largo de su vida había conocido a decenas de personas y estaba acostumbrado a tener el control en todas las interacciones, ya fueran profesionales o personales. Sin embargo, había algo en Sofía que lo desconcertaba, una sensación extraña que no lograba descifrar del todo. Su profesionalismo era impecable y, sin duda, era perfecta para el trabajo que necesitaba, pero había algo más. Aunque era consciente de que cualquier distracción en ese momento podría ser peligrosa, Gabriel no podía ignorar la creciente curiosidad que sentía por ella. Había algo en la forma en que Sofía se movía, cómo hablaba, cómo sostenía su mirada sin flaquear, que lo atraía de una manera que no esperaba. A lo largo de los años, había aprendido a descartar cualquier emoción que lo hiciera perder foco, pero esta vez se sentía distinto. Se sorprendía a sí mismo pensando en los pequeños detalles de su encuentro, el firme apretón de manos, la calma con la que había aceptado la misión, y la chispa fugaz que había percibido entre ellos cuando sus miradas se cruzaron por última vez. Era una mujer que claramente no se dejaba impresionar por nada ni por nadie, y eso lo intrigaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras tanto, Sofía también reflexionaba sobre lo ocurrido. Sentada en el silencio de su apartamento, repasaba cada instante de su interacción con Gabriel. Sabía que él era un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, alguien que ejercía control sobre su entorno con facilidad. Sin embargo, lo que la sorprendió fue la forma en que la había mirado, como si hubiera algo en ella que le desafiaba, algo que no podía controlar. Aunque lo había visto muchas veces en otras personas, esta vez fue diferente. El magnetismo de Gabriel era innegable, y Sofía reconocía la atracción, pero también sabía que esos sentimientos podían complicar todo. Como profesional, Sofía había aprendido a mantener su enfoque en la tarea, y no iba a permitir que esa chispa que había sentido desviara su atención. Sabía que trabajar tan cerca de Gabriel implicaba riesgos, no solo físicos, sino también emocionales. Lo último que podía permitirse era caer en la trampa de involucrarse con alguien a quien debía proteger. Sin embargo, no podía negar que había algo en el que la atraía. Lo había sentido en los pequeños gestos, la forma en que él la escuchaba con atención, la manera en que la observaba con una curiosidad contenida,
como si intentara desentrañar quién era en realidad. Ambos, atrapados en sus propios pensamientos, se daban cuenta de que la misión que estaban a punto de emprender sería más compleja de lo que habían imaginado. Con el paso de las semanas, la rutina de Gabriel y Sofía fue cambiando de maneras sutiles pero profundas. Al principio, sus interacciones se limitaban estrictamente a los preparativos para la gala. Cada reunión era meticulosamente planificada, desde los detalles de seguridad hasta el guión que seguirían para aparentar ser una pareja en público. En cada encuentro, las barreras que ambos mantenían tan firmemente erigidas empezaron a debilitarse. Gabriel, un hombre acostumbrado a guardar sus emociones y mostrar únicamente su faceta más fuerte, se encontraba hablando más de la cuenta en presencia de Sofía. Comenzó compartiendo detalles triviales, como su rutina diaria o los desafíos que enfrentaba en su compañía, pero con cada conversación, sus palabras se tornaban más personales. Le hablaba de los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba, de los días en que la presión se volvía abrumadora y de cómo la soledad, en ocasiones, lo alcanzaba incluso en medio de la multitud. Sofía escuchaba con atención, siempre con su expresión calmada y reservada, pero en su interior, las palabras de Gabriel resonaban con fuerza. A pesar de ser tan diferentes, había algo en su historia que le resultaba familiar. Ella también sabía lo que era lidiar con la soledad, aunque en su caso no provenía del poder, sino de la distancia emocional que había tenido que construir para sobrevivir en un mundo que, muchas veces, se le había mostrado hostil. Una tarde, en una de sus reuniones más largas, Gabriel notó algo diferente en la mirada de Sofía. Habían estado repasando los últimos detalles de la gala cuando, de manera inesperada, ella comenzó a hablar de su vida con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. No es fácil ser mujer en este trabajo, dijo Sofía, mientras su mirada se perdía momentáneamente en la vista de la ciudad desde la oficina de Gabriel. La seguridad es un campo dominado por hombres. Desde el principio me he tenido que esforzar el doble para que me tomen en serio, para que no me vean como una simple mujer a la que subestiman. Gabriel la miró, intrigado por la franqueza de su confesión. Era la primera vez que Sofía hablaba de sí misma de esa manera, dejando entrever una vulnerabilidad que hasta entonces había mantenido oculta. Él sabía lo que era enfrentarse a prejuicios, aunque en un contexto muy diferente. Ambos, en sus respectivos mundos, habían tenido que luchar contra las expectativas ajenas para llegar a donde estaban. ¿Y nunca pensaste en dejarlo?, preguntó Gabriel, en un tono más suave del habitual. Sofía lo miró por un instante, sorprendida por la pregunta. Luego negó con la cabeza, sonriendo levemente. Nunca. Esto es lo que soy. No me dejaré vencer por lo que otros piensen de mí. Aprendí a confiar en mí misma, a no depender de nadie más. A medida que sus conversaciones se volvían más personales, el nombre de Victoria surgió casi por casualidad. Una tarde, mientras discutían la lista de invitados de la gala, Gabriel mencionó que su exprometida estaría presente. Lo dijo con indiferencia, como si fuera un simple detalle logístico, pero Sofía notó el cambio en su tono, una ligera tensión en sus palabras. Victoria y yo estuvimos comprometidos hace años, explicó Gabriel, con una frialdad calculada. Fue un error, supongo. No era la persona adecuada, y tampoco lo fui yo para ella. Sofía escuchaba en silencio, percibiendo el dolor latente en aquellas palabras. Aunque Gabriel intentaba disfrazar su incomodidad, era evidente que la herida aún estaba allí, abierta en algún rincón de su corazón. Sofía, quien siempre había mantenido una estricta distancia emocional en su trabajo, sintió por primera vez una conexión con el que iba más allá de lo profesional. Sabía lo que era cargar con cicatrices del pasado, y aunque no era su lugar indagar más, no pudo evitar sentir empatía por él.
A pesar de la creciente intimidad en sus conversaciones, ambos intentaban mantener su relación dentro de los límites profesionales. Sin embargo, la atracción que habían sentido desde el primer momento continuaba creciendo, como una corriente subterránea que, aunque ignorada, seguía fluyendo. Gabriel, cada vez más consciente de sus sentimientos, se encontraba buscando excusas para prolongar sus reuniones con Sofía, solo para disfrutar de su compañía por unos minutos más. Y aunque Sofía intentaba convencerse de que no debía involucrarse, no podía negar que Gabriel despertaba en ella emociones que había creído enterradas. Había algo en los pequeños gestos, en los silencios compartidos, que revelaba lo que las palabras no podían expresar. En cada mirada que intercambiaban, en cada conversación que se prolongaba más de lo necesario, ambos sabían que estaban cruzando una línea peligrosa. Pero, por ahora, ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. Los días previos a la gala pasaron entre ensayos y simulaciones, donde Sofía se aseguraba de que todo estuviera bajo control. A pesar de la cercanía que había nacido entre ellos, ambos sabían que la prioridad era la seguridad de Gabriel. Sin embargo, en cada encuentro, la tensión crecía, como un hilo invisible que los conectaba y que, tarde o temprano, amenazaba con romperse. El día de la gala había llegado. Figuras elegantes comenzaban a llenar el imponente salón del evento. Las risas y las conversaciones suaves flotaban en el ambiente, acompañadas por el murmullo del cristal entrechocando y el eco lejano de la música en vivo. El evento prometía ser una velada inolvidable, pero para Gabriel, lo único que ocupaba su mente en ese momento era el inminente encuentro con Sofía. Cuando Sofía cruzó las puertas del salón, el mundo de Gabriel pareció detenerse por un instante. Vestida con un elegante vestido negro, de corte sencillo pero exquisito, Sofía caminaba con una gracia natural, cada paso irradiando confianza. Su cabello, normalmente recogido, caía suelto en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, brillando bajo las luces del salón, lo buscaban instintivamente entre la multitud. Sofía lo encontró con la mirada y esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, mientras se dirigía hacia él. Sabía que la misión estaba en marcha, que esta noche no era solo una gala, sino una operación que requería toda su atención, pero la reacción de Gabriel al verla, esa chispa en sus ojos, no pasó desapercibida. Ahora, bajo las luces brillantes de la gala, la tensión entre ellos era palpable. «Estás, increíble», murmuró Gabriel cuando ella llegó a su lado, su tono más suave de lo habitual, incapaz de ocultar su asombro. «Gracias», respondió Sofía, manteniendo su compostura profesional, aunque no pudo evitar que una pequeña sonrisa asomara en sus labios. «Estás muy elegante también». El intercambio breve fue suficiente para avivar la tensión entre ellos. Sin embargo, ambos sabían que debían mantener las apariencias, así que Sofía deslizó su brazo sobre el de Gabriel, adoptando el papel de pareja con naturalidad. Juntos comenzaron a moverse entre la multitud, saludando a los invitados, intercambiando sonrisas y comentarios superficiales. Pero la paz duró poco. No pasó mucho tiempo antes de que una figura familiar apareciera en el campo de visión de Gabriel, Victoria. La vio avanzar entre los invitados, con su elegancia habitual, vestida para impresionar. Su ex prometida seguía siendo tan deslumbrante como la recordaba, y cuando sus miradas se cruzaron, Gabriel sintió una punzada de incomodidad. Victoria se acercó con una sonrisa de seguridad, como si aún tuviera algún tipo de control sobre Gabriel. Sus ojos se posaron fugazmente en Sofía, evaluándola rápidamente, antes de fijarse nuevamente en Gabriel. Gabriel, saludó Victoria con un tono suave pero cargado de intención. «Es un placer verte aquí. Hace tiempo que no coincidimos». «Victoria», respondió Gabriel, manteniendo la distancia con un tono cordial pero frío. «No esperaba verte esta noche». «Oh, no me perdería un evento como este», respondió ella,
sonriendo con un toque de coquetería, antes de dirigir su atención a Sofía. ¿Y tú eres? Sofía, manteniendo su profesionalismo a pesar de la tensión que comenzaba a crecer entre los tres, extendió la mano con firmeza. Sofía, dijo con una voz calmada, aunque su mirada no se apartaba de la de Victoria. Un placer conocerte. Victoria estrechó su mano, aunque con un gesto de indiferencia, y luego volvió su atención a Gabriel. Así que esta es tu nueva acompañante, dijo, con una leve sonrisa que apenas ocultaba su desprecio. Nunca pensé que tu gusto cambiara tanto. Gabriel, que había mantenido la compostura hasta ese momento, sintió la incomodidad apoderarse de él. Victoria, creo que deberías disfrutar de la gala, dijo Gabriel con frialdad, intentando cortar la conversación. Pero Victoria no se dejó intimidar tan fácilmente. Se acercó un paso más, con una sonrisa más amplia, mientras Sofía observaba la escena con cautela. La situación se volvía cada vez más tensa, y aunque Gabriel intentaba mantener la distancia, no podía evitar que el pasado se entrelazara con el presente. Sofía se mantenía cerca de Gabriel, cumpliendo su rol de protegerlo, pero emocionalmente había comenzado a construir una barrera. Las palabras de Victoria la habían afectado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aunque se esforzaba por recordarse que su trabajo no era involucrarse emocionalmente, no podía evitar sentir que se había dejado llevar, que de alguna manera había cruzado una línea invisible. Con cada mirada que Gabriel le dirigía, buscando su apoyo o un indicio de tranquilidad, Sofía respondía con gestos cortos, fríos, casi mecánicos. Mantenía su compostura con la precisión de una profesional, pero Gabriel, atento a cada detalle, notaba el cambio en su comportamiento. Gabriel intentaba concentrarse en el evento, pero su mente no dejaba de regresar a Sofía. Desde el momento en que Victoria se había acercado, había percibido cómo la incomodidad se apoderaba de Sofía. La aparición de su ex prometida había creado una sombra sobre la relación que comenzaba a formarse entre él y Sofía. Gabriel decidió hablar con ella sobre lo que había pasado con Victoria, pero notó cómo Sofía mantenía su distancia, concentrada en observar cada movimiento en el salón, buscando posibles amenazas. Sofía, dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia ella para evitar que los demás oyeran. ¿Podemos hablar un momento? Ella lo miró, pero sus ojos estaban vacíos de la calidez que había visto en los últimos días. Solo había frialdad profesional. Estoy aquí para protegerte, Gabriel. No necesitamos hablar de nada más, respondió sin mirarlo directamente, manteniendo su atención en su entorno. Las palabras de Sofía golpearon a Gabriel con más fuerza de la que había esperado. Intentaba acercarse, aclarar las cosas, pero Sofía estaba cerrada. La situación lo incomodaba más de lo que quería admitir, pero algo dentro de él le decía que empujarla más en ese momento solo empeoraría las cosas. Entiendo que te sientas incómoda, comenzó a decir, intentando suavizar la situación, pero quiero que sepas que lo que pasó con Victoria no tiene nada que ver con lo que somos ahora. Ella es parte de mi pasado, nada más. Sofía lo escuchaba, pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire. No era el momento para hablar de sentimientos o de lo que eran. En su mente, Sofía repetía lo que había decidido desde el principio, ella solo estaba ahí para cumplir una misión, nada más. No podía permitirse caer en el caos emocional que significaba involucrarse con Gabriel. No podía permitirse dejar de ser profesional. Gabriel, por favor, dijo, cortando cualquier intento de conversación. Solo quiero hacer mi trabajo. Es lo único que importa esta noche. Gabriel suspiró, sintiendo cómo la distancia entre ellos se hacía más grande. Quería decirle más, explicarse, pero entendía que Sofía necesitaba espacio. Asintió lentamente y se apartó, respetando su deseo de mantener las cosas estrictamente profesionales. Gabriel,
acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontraba en territorio desconocido. Desde su juventud, había construido barreras alrededor de sus emociones, bloqueando cualquier posibilidad de vulnerabilidad. El amor, para él, siempre había sido algo superficial, un sentimiento que nunca permitía que se enraizara en su vida. Pero con Sofía era distinto. La firmeza de su carácter, su integridad y la intensidad con la que protegía su independencia lo habían desarmado. Se dio cuenta de que, más allá de su belleza y profesionalismo, lo que lo atraía de ella era la forma en que veía el mundo, la manera en que desafiaba sus propias creencias y la seguridad con la que mantenía sus convicciones. Gabriel, sin poder disfrutar de la gala, pensaba en Sofía, como al principio trató de categorizarla como otra empleada, alguien a quien pagaba por un servicio, pero con el tiempo, cada conversación, cada momento compartido le había revelado una parte de ella que lo fascinaba. No podía evitarlo, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que lo veía no como el millonario poderoso, sino como el hombre que existía detrás de esa fachada. Y eso lo asustaba. Sofía, por su parte, también estaba enfrentando una batalla interna. Había pasado años perfeccionando la capacidad de separar sus emociones de su trabajo. Nunca había permitido que los sentimientos nublaran su juicio ni su profesionalismo, y había asumido que con Gabriel sería igual. Sin embargo, con el incómodo encuentro con Victoria, se dio cuenta de que algo había cambiado. Cada vez que pensaba en Gabriel, sentía una mezcla de frustración y una extraña sensación de cercanía que no lograba sacudirse. Sabía que lo correcto era mantener su distancia, pero su corazón comenzaba a traicionarla. Por más que lo intentaba, no podía dejar de reflexionar sobre los momentos compartidos con Gabriel. Había algo en el que despertaba en Sofía una vulnerabilidad que creía haber enterrado. En él veía no solo al hombre poderoso y controlador que siempre había proyectado, sino a alguien con heridas, con un pasado que lo había moldeado de maneras complejas. Y esa humanidad la desarmaba. Sentía que había comenzado a influir en su vida de maneras que jamás habría previsto. Ambos, atrapados en sus propios pensamientos, se dieron cuenta de que el otro había empezado a dejar una huella imborrable. Era algo que no podían negar más, aunque intentaran resistirse. Gabriel comprendía que lo que sentía por Sofía no era pasajero, sino algo profundo, algo que lo hacía replantearse sus decisiones y su futuro. Sofía, aunque luchaba por mantener el control, empezaba a aceptar que Gabriel significaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. La noche avanzaba lentamente, envolviendo la gala en un aire de sofisticación y tensión. Las risas y el bullicio de la gente se mezclaban con el suave sonido de la música, pero para Sofía, todo era un eco distante. Sin embargo, algo la inquietaba, una intuición que no podía sacudirse. Su mirada recorría el salón con precisión profesional, pero sus pensamientos siempre regresaban a la misma imagen, Gabriel y Victoria. Por un momento, Gabriel se alejó de su lado, lo cual fue aprovechado por Victoria, quien lo llevó al otro lado del salón, en una esquina semioculta por los invitados. La conversación entre ellos parecía tensa. El cuerpo de Gabriel estaba rígido, y aunque mantenía su postura controlada, Sofía podía leer la incomodidad en su lenguaje corporal. Victoria, por su parte, estaba peligrosamente cerca de él, sus manos rozando el brazo de Gabriel de una manera que hacía que el corazón de Sofía se encogiera de inmediato. Sofía observó cómo Gabriel intentaba mantener la distancia, retrocediendo ligeramente, pero Victoria no lo dejaba ir. Ella se inclinó más cerca, susurrando algo que Sofía no pudo escuchar desde donde estaba, pero la sonrisa coqueta en el rostro de Victoria fue suficiente para enviar una ola de decepción a través de Sofía. La escena parecía sacada de una pesadilla. Por más que Gabriel intentara rechazarla, la proximidad entre ellos era innegable, y para Sofía, aquello lo cambiaba todo.
Se quedó paralizada por unos segundos, incapaz de apartar la vista. Una parte de ella sabía que no era su lugar intervenir, que Gabriel podía manejar la situación, pero la otra parte, la que había comenzado a sentir algo más por él, no podía soportar la imagen. El dolor la atravesó como una punzada, más agudo de lo que había anticipado. Finalmente, Gabriel dio un paso hacia atrás, apartando a Victoria con una firmeza que mostraba su rechazo. Pero el daño ya estaba hecho. Sofía, que había sido testigo de todo, ya no podía ver la situación con objetividad. Para ella, Gabriel había permitido que su pasado y sus emociones lo arrastraran de nuevo a una realidad que no incluía a Sofía, sino a Victoria, una mujer que parecía tener un poder sobre el que ella jamás podría igualar. Gabriel, tras rechazar a Victoria definitivamente, buscó a Sofía con la mirada. La tensión con su ex prometida lo había dejado agotado, pero lo único que deseaba en ese momento era explicarse con Sofía. Sabía que ella había presenciado el incidente y el peso de la incomprensión entre ambos lo golpeaba con una fuerza inesperada. Cuando Gabriel finalmente regresó al lado de Sofía, entre la multitud, vio la decepción en sus ojos antes de que ella se apartara, y en ese instante comprendió que lo que había sucedido no sería fácil de reparar. La relación entre ellos, que ya era frágil, ahora pendía de un hilo, con las emociones y el conflicto alcanzando su punto más crítico. El ambiente de la gala, con su lujo y elegancia, se sentía cada vez más asfixiante para Sofía. Sabía que estaba allí para proteger a Gabriel, pero el conflicto emocional que la desgarraba desde dentro la mantenía en un constante estado de tensión. Intentaba concentrarse en su trabajo, evaluando los alrededores, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza, como si estuviera anunciando que algo estaba a punto de salir mal. Gabriel se había alejado un poco de ella y conversaba con algunos invitados, pero siempre la buscaba con la mirada, sabiendo que ella había sido testigo de la escena con Victoria. En medio de esa confusión emocional, Sofía notó algo inusual. A lo lejos, cerca de una de las entradas secundarias del salón, 3 figuras vestidas de manera demasiado informal para la ocasión parecían moverse con una determinación que no encajaba con el ambiente festivo. Sus pasos eran calculados y sus miradas furtivas delataban que no estaban allí para disfrutar de la gala. Sofía entrecerró los ojos, observándolos con detenimiento, mientras su instinto profesional se activaba de inmediato. Algo no está bien, murmuró para sí misma, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a correr por sus venas. A través del auricular que llevaba escondido en su oído, Sofía pidió un informe rápido sobre los recientes invitados, pero desde el personal de seguridad de la gala no lograron darle una respuesta. Su respiración se aceleró al ver que uno de ellos, un hombre robusto con una cicatriz en el rostro, se dirigía directamente hacia Gabriel, quien estaba ocupado hablando con algunos socios de negocios. Sofía no perdió tiempo. Atravesó el salón con rapidez, esquivando a los invitados que reían y charlaban sin percatarse del peligro inminente. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran precisos y controlados. El entrenamiento en situaciones de alto riesgo se activaba en su mente y sus emociones quedaban momentáneamente a un lado. Su único objetivo era proteger a Gabriel. Cuando los hombres se acercaron lo suficiente, todo sucedió en cuestión de segundos. El hombre de la cicatriz sacó algo del interior de su chaqueta, un movimiento rápido y agresivo que disparó todas las alarmas en la mente de Sofía. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia Gabriel, interponiéndose entre él y el atacante justo en el momento en que el hombre intentaba desenfundar un arma. Gabriel, cuidado, gritó Sofía mientras lo empujaba fuera del camino. El impacto fue brutal. Sofía cayó al suelo con Gabriel debajo de ella, mientras el sonido del caos comenzaba a extenderse por el salón. Gritos y carreras llenaron el aire cuando los invitados se dieron cuenta del peligro. El hombre de la cicatriz intentó moverse rápidamente,
pero Sofía, con una habilidad sorprendente, se levantó de un salto, desarmando al atacante con un movimiento certero. En un solo instante, lo tenía inmovilizado en el suelo, su respiración agitada pero su enfoque intacto. Sin embargo, los otros dos hombres también se acercaban, decididos a terminar lo que habían comenzado. Gabriel, aturdido por el empujón y la rapidez con la que todo había ocurrido, miró a Sofía desde el suelo, su corazón acelerado no solo por el peligro, sino por la intensa sensación de miedo de perderla. En ese momento, todo se aclaró para él, lo que sentía por ella era más profundo que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. No era solo gratitud por salvarle la vida. Era amor, un amor que lo invadía con una fuerza arrolladora. «Sofía, ten cuidado», gritó Gabriel, pero ella ya estaba preparada. Sofía no dudó. Con una precisión milimétrica, esquivó el ataque del segundo hombre, utilizando su propio peso para lanzarlo contra una mesa cercana. El tercer atacante intentó atraparla por la espalda, pero Sofía giró rápidamente, golpeándolo en el estómago con su codo antes de derribarlo con una patada certera. En cuestión de segundos, los tres hombres estaban neutralizados. El silencio que siguió fue denso. Los invitados, paralizados por el miedo, observaban la escena con incredulidad. La música se había detenido, y el brillo de los focos iluminaba a Sofía, que respiraba con dificultad, pero con los ojos llenos de determinación. Gabriel, todavía en el suelo, se incorporó lentamente, observando a Sofía con una mezcla de admiración y profundo agradecimiento. Mientras el equipo de seguridad del evento corría para intervenir, Gabriel no pudo evitar acercarse a ella. El caos aún reinaba a su alrededor, pero para él, en ese momento, solo existían ellos dos. Sofía, jadeando por el esfuerzo, se dio la vuelta y lo miró a los ojos. La preocupación en su rostro era evidente, pero también había algo más, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «¿Estás bien?», murmuró ella, con un hilo de voz, mientras intentaba recuperar el aliento. Gabriel asintió lentamente, pero sus ojos no se apartaban de los de Sofía. En ese instante, comprendió que no podía seguir ignorando lo que sentía. La había visto arriesgar su vida por él, demostrando no solo una valentía incomparable, sino también una lealtad que no se encontraba fácilmente. «Sofía», comenzó a decir Gabriel, su voz temblando ligeramente. «Tuve miedo de perderte». Sofía lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras, y en ese momento, todo lo que había estado reprimiendo comenzó a derrumbarse. Sabía que debía mantener la distancia, que su trabajo exigía profesionalismo por encima de todo, pero ya no podía seguir fingiendo que Gabriel no significaba nada para ella. «No deberías decir eso», murmuró, bajando la mirada, pero en sus palabras había una mezcla de duda y rendición. Gabriel dio un paso hacia ella, levantando suavemente su barbilla para que lo mirara a los ojos. «Lo digo porque es verdad», respondió con firmeza. «Ya no se trata solo de que me protejas. Se trata de lo que siento por ti, Sofía». El silencio que siguió fue abrumador, pero en medio de la confusión y el caos, ambos sabían que algo había cambiado. Las barreras que habían construido a su alrededor estaban comenzando a desmoronarse, y en ese momento, frente a todos, decidieron dejarse llevar por lo que sentían. El sonido de las sirenas se escuchaba a lo lejos, pero para Sofía y Gabriel, el tiempo pareció detenerse. El conflicto que había crecido entre ellos finalmente había llegado a su clímax, y ahora, ambos se encontraban frente a una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El caos había disminuido. Las sirenas se alejaban, llevándose a los atacantes detenidos, y el bullicio de la gala se había convertido en murmullos tensos. Los invitados que aún quedaban en el salón observaban de lejos, muchos todavía incrédulos por lo que acababan de presenciar.
pero para Gabriel y Sofía, el mundo exterior parecía haberse desvanecido. Ambos permanecían inmóviles en el centro del salón, rodeados por los vestigios del peligro que habían enfrentado juntos. Gabriel se acercó a Sofía lentamente, el peso de lo que acababa de suceder aún colgando en el aire. Sus pasos eran cuidadosos, como si temiera romper el delicado equilibrio que se había formado entre ellos. Sus ojos, aún brillando con la adrenalina del momento, no se apartaban de los de Sofía, y en su mirada se reflejaba algo más que gratitud. Había algo profundo, un reconocimiento silencioso de lo que ambos habían estado ignorando hasta ahora. Sofía, aún recuperando el aliento, lo observaba acercarse, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Sabía que lo que había hecho era parte de su trabajo, pero las emociones que la invadían en ese momento no podían reducirse a una simple misión cumplida. Había puesto en riesgo su vida por él, y aunque lo había hecho por deber, también lo había hecho por algo más. No podía negar lo que empezaba a sentir por Gabriel, pero el miedo de cruzar esa línea la mantenía en alerta. Cuando Gabriel finalmente llegó a su lado, sus manos se alzaron con lentitud y, con una suavidad que contrastaba con el dramatismo de los últimos momentos, la abrazó. El gesto fue firme, protector, pero también lleno de una ternura que Sofía no esperaba. Por un instante, se sintió segura en sus brazos, como si el peso de todo lo que había pasado hubiera encontrado un lugar donde descansar. «Gracias», murmuró Gabriel cerca de su oído, su voz temblorosa. «Me salvaste la vida, Sofía». Ella cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo dejar que la cercanía de alguien rompiera sus defensas. Su mente le gritaba que se apartara, que recuperara su profesionalismo, pero su corazón latía con fuerza, recordándole que había algo más en juego. Cuando finalmente se separaron, Sofía lo miró a los ojos, y en esa mirada silenciosa ambos encontraron las palabras que no podían decirse. «Solo hacía mi trabajo», dijo Sofía, aunque su voz sonaba mucho más suave de lo que hubiera querido. Gabriel la observó con una mezcla de incredulidad y cariño. Sabía que ella estaba intentando mantener la distancia, que esa barrera entre ellos seguía siendo difícil de derribar. Pero también sabía, con más claridad que nunca, que lo que sentía por ella no era pasajero ni fruto del momento. «No, Sofía. No fue solo eso», replicó Gabriel, dando un paso más cerca de ella. «Lo que siento por ti va mucho más allá de esta situación, y lo sabes. ¿Lo has sentido también?». Sofía bajó la mirada, luchando con las emociones que se arremolinaban dentro de ella. Gabriel, comenzó, con un susurro. «No estoy segura de que esto sea lo correcto. Mi trabajo es protegerte, no involucrarme emocionalmente». Gabriel tomó su mano con delicadeza, pero con determinación, como si su contacto fuera la única manera de hacerle entender lo que sentía. «Sofía, lo que ocurrió esta noche me hizo darme cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que no quiero seguir fingiendo que solo eres alguien que contraté. Eres mucho más que eso para mí. Me has hecho ver la vida de otra manera, y no puedo ignorarlo». «No sé si estoy preparada para esto», confesó Sofía, alzando la mirada y mostrando una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Gabriel asintió, respetando su honestidad. Sabía que no sería fácil para ella, que ambos estaban navegando en territorio desconocido, pero también sabía que valía la pena luchar por lo que sentían. «No tenemos que apresurarnos», respondió con calma. «Pero lo que siento por ti es real, Sofía. Y estoy dispuesto a esperar a que tomes el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que estaré aquí, sin importar lo que decidas». Las palabras de Gabriel resonaron en Sofía, calmando sus dudas aunque no las disiparan por completo. «No prometo nada», dijo finalmente, esbozando una pequeña sonrisa. «Pero tampoco quiero ignorar lo que siento.
Gabriel sonrió suavemente, sintiendo que había dado un paso importante. Sabía que no era el final del conflicto, pero también sabía que habían encontrado un punto de partida, un lugar donde empezar a construir algo más allá del trabajo, más allá del deber. Ambos estaban dispuestos a enfrentarse a lo que viniera, pero ahora lo harían juntos. Gabriel y Sofía, de pie en el centro del salón vacío, habían dado el primer paso hacia algo que ninguno de los dos había previsto, pero que ahora no podían ignorar. El camino por delante era incierto, pero ambos sabían que, de alguna manera, estaban preparados para enfrentarlo. La mañana siguiente al incidente en la gala, el sol brillaba con una claridad que contrastaba con la tormenta emocional de la noche anterior. Gabriel se encontraba sentado en su amplia terraza, observando el horizonte con una mezcla de calma y reflexión. El caos del ataque había quedado atrás, y aunque su mente aún procesaba lo ocurrido, lo que ocupaba su pensamiento en ese momento no era el peligro al que había sido expuesto, sino el futuro que ahora tenía frente a él. Un futuro en el que Sofía parecía tener un papel más importante del que jamás había imaginado. Mientras sus pensamientos vagaban, el sonido de pasos suaves sobre la terraza lo sacó de su ensoñación. Sofía se acercaba, con su habitual expresión tranquila, aunque sus ojos delataban una mezcla de emociones. Habían hablado brevemente después del incidente, pero ambos sabían que aún había mucho que decirse. A medida que se acercaba, Gabriel no pudo evitar sentir una oleada de alivio al verla. Después de todo lo que habían pasado, ella seguía allí, firme y dispuesta a enfrentar lo que venía. ¿Cómo estás?, preguntó Gabriel suavemente, invitándola a sentarse a su lado. Sofía se acomodó en la silla frente a él, y por un momento, solo el suave viento rompía el silencio entre ellos. «Estoy bien», respondió finalmente, con una sonrisa pequeña pero sincera. «Después de anoche, creo que todos necesitamos un poco de tiempo para procesar». Gabriel asintió, comprendiendo lo que Sofía intentaba decir. Ambos habían atravesado no solo un peligro físico, sino también un proceso emocional que los había dejado vulnerables. Pero ahora, con la calma del día, parecía que las cosas empezaban a encontrar su lugar. «He estado pensando mucho en lo que hablamos», comenzó Gabriel, mirándola directamente a los ojos. «No puedo ignorar lo que siento por ti, Sofía. Lo que pasó anoche solo me confirmó que no se trata de algo pasajero». Sofía desvió la mirada hacia el horizonte, como si necesitara un momento para absorber sus palabras. Sabía que lo que Gabriel decía era cierto, que entre ellos había algo real, algo que ya no podía seguir ignorando. Pero aún quedaban dudas, temores que no desaparecían de la noche a la mañana. «Gabriel, todo esto ha sido mucho más de lo que esperaba», admitió finalmente, volviendo su mirada hacia él. «Pero también sé que no puedo seguir fingiendo que lo que siento no es importante». Sus palabras eran sinceras, pero también cargadas de una cierta vulnerabilidad que Gabriel nunca había visto en ella. Sabía que Sofía, tan fuerte y controlada, no se permitía mostrar ese lado con facilidad. Y por eso, el hecho de que estuviera allí, abierta y dispuesta a intentarlo, significaba más de lo que él podía expresar. «No quiero presionarte», dijo Gabriel suavemente. «Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a intentarlo. A construir algo real, juntos, si tú también lo estás». «Quiero intentarlo», Gabriel, respondió finalmente, con una determinación tranquila. «Pero tiene que ser paso a paso. No quiero apresurarnos ni cometer errores que puedan complicar más las cosas». La sonrisa de Gabriel fue amplia y sincera, llena de alivio y esperanza. Sabía que Sofía era cautelosa, que no se dejaría llevar por impulsos, pero también sabía que, con ella a su lado, cualquier desafío que enfrentaran sería más fácil de superar. «Paso a paso», repitió, tomando suavemente su mano. «No importa cuánto tiempo nos tome, mientras lo hagamos juntos».
El contacto entre sus manos fue suficiente para sellar esa promesa. Por primera vez desde que sus vidas se cruzaron, ambos se permitieron soñar con un futuro compartido, uno en el que sus roles no solo serían los de protector y protegido, sino algo mucho más profundo. 6 meses habían pasado desde la noche en que Gabriel y Sofía decidieron darle una oportunidad a su relación, y aunque los desafíos no habían faltado, ambos sabían que habían encontrado algo especial. La presencia de Sofía en la vida de Gabriel le había otorgado una calma que él jamás había experimentado, y aunque la intensidad de su relación seguía siendo un motor poderoso, ahora compartían una serenidad que antes les era esquiva. El sol de primavera bañaba el jardín de la amplia residencia de Gabriel con una luz dorada, iluminando las flores y los árboles que adornaban el lugar. Sofía, vestida con ropa cómoda, estaba sentada en una pequeña mesa en el jardín, leyendo tranquilamente mientras Gabriel la observaba desde el porche. En su rostro se dibujaba una sonrisa suave, casi imperceptible, pero llena de significado. Gabriel se acercó a ella, sintiendo una gratitud que no podía expresar con palabras. A su lado, Sofía había encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal. Seguía siendo la mujer fuerte y decidida que siempre había sido, pero ahora, por primera vez, permitía que el amor tuviera un lugar importante en su vida. Juntos, habían aprendido a darle espacio a sus sentimientos, sin dejar de lado sus propias identidades. ¿En qué piensas?, preguntó Gabriel con suavidad, tomando asiento a su lado y observando el libro que ella sostenía. Sofía levantó la mirada y le dedicó una sonrisa ligera, de esas que Gabriel había aprendido a adorar. Dejó el libro a un lado y entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo la calidez de su piel bajo la luz del sol. En lo mucho que ha cambiado nuestra vida en estos meses, respondió ella, con un tono sereno pero lleno de sinceridad. A veces no puedo creer cómo llegamos hasta aquí. Gabriel asintió, contemplando el jardín frente a ellos, pero con su mente en todo lo que habían vivido. Lo mejor de todo es que lo logramos, dijo Gabriel, apretando ligeramente la mano de Sofía. A pesar de todo, estamos aquí, y eso es lo único que importa. Y lo que viene será aún mejor, agregó Sofía, convencida de que el futuro que les esperaba estaba lleno de promesas, aunque también de desafíos. Pero lo importante era que, esta vez, estarían juntos para enfrentarlo. El viento sopló suavemente, llevando consigo el aroma de las flores del jardín. Gabriel sentía pleno. A su lado, la mujer que lo había desafiado, lo había salvado, y que ahora lo amaba con una fuerza tan poderosa como la suya. Siempre pensé que la vida era un constante control, que si perdía el control, perdería todo, confesó Gabriel en voz baja. Pero contigo he aprendido que hay algo más importante, confiar. Confiar en lo que somos, en lo que podemos construir. Sofía lo miró, asintiendo en silencio. Sabía que las palabras de Gabriel venían de un lugar profundo, de un lugar que antes había estado escondido por el miedo y la desconfianza. Pero ahora, ambos habían encontrado un nuevo camino, uno en el que el amor no era una debilidad, sino una fuerza que los impulsaba hacia adelante. Y siempre confiaré en ti, respondió Sofía, con la misma seguridad que había demostrado desde el principio. Gabriel sonrió, y en ese momento, bajo la luz suave de la tarde, supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, estaban preparados para enfrentarlo juntos. Ambos, con sus pasados complicados y sus futuros inciertos, habían encontrado en el otro lo que tanto habían buscado, un hogar, una vida compartida llena de promesas y amor. Una mañana de verano, Gabriel y Sofía caminaban juntos por la playa, disfrutando de la brisa suave y el sonido relajante de las olas. Era una rutina que habían adoptado cuando necesitaban despejar la mente de las demandas del trabajo y disfrutar de su compañía mutua en silencio. Gabriel, quien antes vivía inmerso en su mundo empresarial sin tiempo para respirar,
había encontrado en Sofía la motivación para equilibrar su vida. Ahora, más que nunca, comprendía que el éxito no se medía solo en números o contratos, sino en la calidad de las relaciones que forjaba y en los momentos de calma que lograba disfrutar. Sofía, caminando junto a él, aún conservaba la firmeza y determinación que la caracterizaban, pero ahora también irradiaba una serenidad que pocas veces había mostrado antes de conocer a Gabriel. Su relación había transformado sus perspectivas, permitiéndole abrirse a emociones que antes temía abrazar. Mientras sus pies se hundían en la arena, ella observaba el horizonte, sintiéndose más segura que nunca de la vida que estaban construyendo juntos. ¿En qué piensas?, preguntó Gabriel, rompiendo el silencio con una sonrisa juguetona mientras levantaba una ceja inquisitiva. En lo lejos que hemos llegado, respondió Sofía, girando la cabeza para mirarlo. ¿Te acuerdas de la primera vez que me pediste que te acompañara a esa gala? Gabriel soltó una carcajada, recordando aquella noche caótica de la gala en la que todo había comenzado. Las amenazas, el enfrentamiento y, por supuesto, el conflicto interno que ambos habían experimentado al intentar negar lo que estaba creciendo entre ellos. Lo recuerdo muy bien, dijo Gabriel, tomando su mano con suavidad. Pero lo que más recuerdo es cómo intentabas alejarme emocionalmente. Tenía mis razones, respondió Sofía con una sonrisa traviesa. Además, tú no eras precisamente el hombre más fácil de acercarse. Touché, admitió Gabriel, riendo. Aunque creo que al final ninguno de los dos pudo resistir mucho tiempo. Sofía soltó una carcajada, permitiendo que su risa se mezclara con el sonido de las olas. Esa ligereza, esa capacidad para reírse de ellos mismos, era lo que hacía que su relación fuera tan única. Habían atravesado situaciones intensas, tanto emocional como físicamente, pero siempre regresaban al mismo punto, juntos, dispuestos a enfrentarlo todo con una sonrisa y una palabra de ánimo. A lo lejos, el sol comenzaba a alzarse más alto, bañando la playa en una luz cálida que resaltaba la belleza del lugar. Gabriel detuvo su caminar por un momento y se giró hacia Sofía, tirando suavemente de su mano para que ella lo mirara directamente a los ojos. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, preguntó en voz baja, con una mezcla de gratitud y admiración. No solo sobrevivimos a todo lo que intentó separarnos, sino que hemos creado algo que jamás imaginé que tendría. Sofía lo miró con ternura, asintiendo en silencio. Sabía que ambos habían recorrido un largo camino, y aunque no había sido fácil, cada paso los había acercado más. Ahora estaban más fuertes que nunca, tanto individualmente como pareja. Creo que lo que hemos construido es porque, a pesar de nuestras diferencias, aprendimos a confiar el uno en el otro, respondió Sofía, acariciando la mano de Gabriel con suavidad. Y eso, más que nada, es lo que nos mantiene aquí, juntos. Gabriel sonrió, pero en sus ojos se reflejaba algo más profundo. Desde que Sofía había entrado en su vida, todo había cambiado. Ya no era el hombre aislado, siempre controlando su entorno para no dejar que nadie se acercara demasiado. Con ella, había aprendido a abrirse, a aceptar que no tenía que llevar el peso del mundo sobre sus hombros, y eso había sido liberador. ¿Te imaginas lo que nos depara el futuro?, preguntó Gabriel con una sonrisa juguetona, aunque en su tono había una seriedad implícita. Sofía lo miró con una expresión que mezclaba determinación y humor. No lo sé, respondió ella. Pero lo que sí sé es que, sea lo que sea, estoy lista para enfrentarlo contigo. Ambos se quedaron en silencio por un momento, permitiendo que la certeza de sus palabras se asentara. Gabriel, sintiendo la calidez de su amor por ella crecer con cada día que pasaba, inclinó la cabeza y depositó un beso suave en su frente. Entonces estamos listos, dijo con firmeza. Porque, pase lo que pase, este es solo el comienzo.
Sofía lo miró con una sonrisa que lo decía todo. Era el principio de una nueva etapa, una en la que ambos habían dejado atrás los miedos y las inseguridades para vivir plenamente. Habían llegado lejos, pero sabían que lo mejor estaba por venir. Y aunque el futuro era incierto, lo enfrentarían con amor, confianza y, como siempre, una buena dosis de humor. La marea seguía su curso, imparable, pero Gabriel y Sofía, de pie junto al vasto océano, sabían que estaban exactamente donde debían estar. Si te atrapó esta historia de amor y transformación, estás en el lugar correcto. Aquí, cada día compartimos relatos que te harán reír, llorar, y sobre todo, creer en el poder del amor y la humanidad. ¿Te imaginas cuántas más historias como la de Sofía y Gabriel están esperando por ti? No te pierdas la próxima. Únete a nuestra comunidad de soñadores y románticos. Haz clic en el botón de suscribirse, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.